Geodesia astronómica lo que le interesa es determinar las coordenadas geográficas para poder determinar la posición de los diferentes puntos, dibujar la Tierra y también para saber cuál es la forma y dimensiones de la Tierra. ¿Qué está haciendo la geodesia astronómica? Está haciendo una red, eso hemos hablado en la anterior clase. Una red por medio de paralelos y meridianos va a agarrar a la Tierra y la va a introducir a una red. Y entonces cada puntito va a tener su propia coordenada y con esa coordenada y mediante una proyección va a poder dibujar a la Tierra en el plano. Para eso, la geodesia astronómica está determinando la latitud y la longitud. Hemos dicho que la latitud va a dividir a la Tierra en dos hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y que la longitud va a dividir a la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio este y el hemisferio oeste. Entonces, ya como sabemos que si estamos en este punto, estamos en noreste, entonces mucho más fácil que si no sabemos dónde estamos. ¿No es cierto? ¿Para qué nos sirven las coordenadas geográficas? Para determinar la posición de un punto sobre la superficie terrestre con toda seguridad y comodidad. ¿Sí? Ahora, lo primero que vamos a avanzar vamos a ver la latitud. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado y habíamos definido la latitud como la distancia angular que hay desde cualquier punto de la superficie terrestre a la línea del ecuador. La distancia angular que hay desde cualquier punto de la superficie terrestre a la línea del ecuador. Aquí está. Esa es la latitud. Además, nos dicen que esta es una coordenada angular y que va de 0 grados en el ecuador a 90 grados norte en el polo norte y 90 grados sur en el polo sur. La latitud no puede ser más de 90 grados porque ¿dónde estaríamos? Ya no estaríamos dentro de la Tierra. Entonces la latitud va de 0 grados en el ecuador a 90 grados en el norte y 90 grados en el sur. La latitud solamente puede ser norte o sur. Luego tenemos la longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud es la otra coordenada geográfica que nos dice que es la distancia angular que hay desde el meridiano 0 hasta el antimeridiano. ¿Cuál es el meridiano 0? El meridiano 0 es el meridiano de Greenwich. Entonces va desde el meridiano de Greenwich con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos hasta 180 grados hasta el antimeridiano. Lo mismo puede ser 180 grados este o hasta 180 grados oeste. Entonces la longitud solamente puede ir hasta 180 grados y solamente puede ser este u oeste. Entonces volvemos y decimos la latitud solamente es norte o sur y la longitud es este o oeste. La latitud va de 0 a 90 y la longitud va de 0 a 180 grados. Listo. Entonces, sabiendo eso, ya podemos determinar la posición de un punto cualquiera sobre la superficie terrestre. Una aplicación de la geodesia astronómica era la compensación astrogeodésica de redes. Pues justamente para esto es que se determina, se halla las coordenadas latitud, longitud y vamos a ver también altitud. ¿Para qué? Para formar una red geodésica con las coordenadas geográficas. Y nos dice compensación astrogeodésica. ¿Por qué? Porque nos estamos valiendo de la astronomía para determinar la latitud y la longitud. Y vamos a obtener una red. Y vamos a compensarla, la vamos a mejorar, la vamos a corregir tanto con la astronomía como con la geodesia. Entonces, por eso es que nos dicen que una aplicación es la compensación astrogeodésica de redes. Entonces, ya sabemos lo que es la latitud y la longitud. ¿Qué no nos dice en este parrafito? Lo único que nos está diciendo es que, ¿qué pasa?
que el paralelo del ecuador es el paralelo más grande y que mientras va llegando a los polos cada vez se va haciendo más chiquito el paralelo, mientras que si hablamos de los meridianos, todos los meridianos son círculos concéntricos que van de norte a sur. Listo, eso es lo que nos está queriendo decir en ese párrafo. Ahora, lo que nos interesa es cómo determino la latitud y la longitud geográfica. Para determinar la latitud geográfica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdón. Inge, tengo una duda. Disculpe que la corte. Dígame. En la diapositiva anterior, en la longitud, ahí donde dice mientras que un grado de... Ahí no sería longitud. Esa era mi duda. Ya, ¿por qué no nos dicen que un grado de latitud corresponde a una distancia casi idéntica? ¿Por qué? Porque nos dicen, hay otra definición de latitud que nos dicen que es la distancia que hay de cualquier punto a la línea del ecuador contada sobre su meridiano. ¿Por qué? Porque está sobre su meridiano, fíjense, aquí, está contada sobre su meridiano. Entonces, como cuenta sobre su meridiano, la latitud, entonces es por eso que nos dicen que es casi igual. ¿Por qué? Porque cuentan sobre su meridiano. Parece algo raro, ¿no es cierto? Pero es que si nosotros vemos lo que es la latitud, fíjense aquí, nos dicen que la latitud es la distancia que hay desde cualquier punto de la superficie terrestre a la línea del ecuador, pero contada sobre su meridiano. Aquí está, sobre su meridiano. Si viene otro punto por aquí también, o si viene otro punto, también va a pasar un meridiano y ahí va a estar su ángulo. Es por eso que nos dice así, mientras que si hablamos de la longitud, entonces no nos dice que la longitud es la distancia angular que hay de cualquier punto de la superficie terrestre al meridiano de Greenwich contada sobre los grados de su paralelo. ¿Por qué? Porque necesitamos al paralelo, fíjense. Si estamos por aquí, entonces vamos a tener el paralelo. Es por eso. Pero esto es un conocimiento extra. No es algo tan importante. Porque a lo que a nosotros nos interesa es saber qué es la latitud, qué es la longitud y cómo determinar la posición de un punto mediante esas dos coordenadas. Vamos a ver en cartografía justamente hacen esto. Quieren determinar cuánto vale un grado de latitud cerca al polo, cerca al ecuador, y ahí nos vamos a dar cuenta que hay diferencias, pero en uno más y en otro menos. Pero eso es lo que se hacía hace mucho tiempo. Ahora ya se utiliza fórmulas mucho más complicadas que ya esto casi no tenemos que ver nada. Entonces, estábamos hablando ahora de cómo voy a determinar la latitud geográfica. Para determinar la latitud geográfica hay muchos métodos. Por ejemplo, el método de alturas iguales, pasos estelares a alturas iguales. Pero para eso necesitamos conocernos nosotros ¿qué? Necesitamos conocer las estrellas circumpolares, necesitamos ver esas estrellas circumpolares, o sea, podemos determinar la latitud geográfica mediante ese método, pero cuando estamos en el polo, lo cual a nosotros no nos sirve, porque no siempre vamos a estar en el polo. También hay el método de declinación de la estrella polar. Lo mismo, estamos en el polo. Si no estamos en el polo, no vemos la estrella polar. Entonces, yo no me adentro mucho a esos métodos porque es algo que no vamos a poder determinar, mientras que el método de la declinación solar es ¿por qué? Porque vemos en cualquier parte de la Tierra. Porque el sol aparece en cualquier parte de la Tierra. Entonces, el método más simple para determinar la latitud geográfica es el método de declinación solar. ¿Sí? El método de declinación solar. ¿Para qué? Para determinar la latitud geográfica. Primero queremos saber qué es la declinación solar. Y nos dice que es el ángulo comprendido entre el sol de mediodía y el ecuador. Entre el sol de mediodía y el ecuador. O sea, no es que puedo hallar a cualquier hora la declinación solar, sino necesito hallar la declinación solar de un punto a mediodía, al mediodía astronómico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando métodos astronómicos para poder determinar tanto latitud como longitud. ¿Sí? Entonces,
vamos a utilizar la declinación. Ahora, esta declinación no es la misma todos los días del año. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí, la Tierra está girando alrededor de su eje, alrededor del Sol, ¿no es cierto? Y aparte, la Tierra gira rotacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? La Tierra no va a girar de norte a sur, no está su eje de norte a sur, sino que tiene cierta inclinación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la Tierra esté aquí en el solsticio de invierno? La declinación solar va a ser menos 23,45 grados. Si estamos en el solsticio de verano, la declinación solar va a ser más 23,45 grados. O sea, ¿qué pasa? La declinación solar va a ir cambiando, va a empezar en menos 45, digamos, sigue caminando la Tierra, llega a primavera, en el equinoccio de primavera, donde la declinación es 0 grados y empieza otra vuelta a crecer hasta el solsticio de verano, que la declinación es 23 grados. Y luego empieza otra vuelta a disminuir la declinación hasta llegar al equinoccio de otoño, donde también tenemos que la declinación son 0 grados, y vuelve a invierno, donde la declinación es menos 23,45 grados. Como ven, la Tierra todos los días, no siempre está aquí. Otro día estará más aquí, más aquí, más aquí. Entonces, esta declinación no es constante. Esta declinación va a variar dependiendo del día del año en el que estemos. Por eso nos dicen que la declinación es el ángulo comprendido entre el sol de mediodía y el ecuador. Y aquí nos están diciendo que va desde más 23,45 grados hasta menos 23,45 grados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos están diciendo de la declinación. Ahora, para hallar la declinación, nosotros tenemos una formulita, la declinación. La declinación nos dice que es 23,45 grados por el seno de 360 por n más 284 sobre 365. ¿Sí? Esto nos permite determinar la declinación solar cualquier día del año. Podemos utilizar esta o también esta, nos da el mismo resultado. Aquí, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que va a variar? N. ¿N qué es? Es el número de días del año. Sabemos que el año tiene 365 días. Entonces, ¿en qué número de día estamos? Por ejemplo, si hoy día 5 de noviembre, entonces, ¿qué hacemos para saber qué número de día es? Pues simplemente vamos a empezar a sumar. ¿Qué sumamos? Enero tiene 31 días. Febrero tiene 28 días. Marzo tiene 31 días. Abril 30. Mayo 31. Junio 30. Julio 31. Agosto 31. Septiembre 30. Octubre 31 más 5 días. Había sido el día 309 hoy día. De los 365 días, el día 309. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando 31 más 28 más 31 más 30. ¿Por qué? Porque es enero, febrero, marzo, abril, mayo. O sea, es el número del día en el que estamos queriendo determinar la latitud geográfica, y para eso vamos a determinar primero la declinación solar ese día. ¿Se ha entendido, no ve? ¿Se ha entendido? ¿Cómo ya la declinación solar? Sí, sí. Ya, perfecto. Pero ¿para qué? Ingeniera, disculpe. Dígame. Y digamos, si es año bisiesto de 366 días. No consideramos. ¿Por qué? Porque todos los cálculos se han hecho para lo normal, y que es un año normal. Y febrero siempre lo vas a considerar 28 días. Está bien. Ya. Ahora, gracias. ¿Para qué determinamos la declinación? Para hallar la latitud geográfica. Pero ¿qué tenemos que hacer para hallar la latitud geográfica? Vamos a utilizar
el método del genomón. ¿Qué es el genomón? El genomón es una estaca, un palito, algo así, una cosa vertical que la vamos a poner sobre un plano horizontal. Nosotros estamos parados aquí y entonces ponemos un palito, una estaca vertical, porque esto vertical, perpendicular al lugar donde estamos parados. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el sol y va a empezar a formar una sombra cuando se choque con este palito, que le llaman en la antigüedad genomón, ¿no es cierto? Y va a empezar a formar una sombra y dependiendo de la hora va a seguir formando diferentes tamaños de sombras. Porque yo quiero saber este ángulo, ese ángulo que es la altura del sol sobre el horizonte. Entonces yo necesito saber cuánto mide este genomón, o este palito, esta estaca, lo que quieran decir, y cuánto mide la sombra de esta estaca al mediodía. Al mediodía. Pero ¿qué pasa? Sabemos que ahorita, por ejemplo, aquí son las 11:05. Pero sabemos que no es la hora astronómica verdadera, sino es una hora que nos está dando desde Greenwich. Nos están dando desde Greenwich, ¿no es cierto? Pero podemos entender que cada puntito de la Tierra va a variar su hora astronómica, porque va a depender de la posición del Sol, y el Sol ni la Tierra no están parados, entonces constantemente va a ir cambiando. Es por eso que nos dicen, si bien vamos a medir la sombra a mediodía, pero tenemos que buscar el mediodía astronómico. Para eso empezamos antes de las 12 y terminamos después de las 12. ¿Qué es lo que va a pasar? La sombra va a ir aquí creciendo antes de mediodía, creciendo. De pronto se va a achiquitar y luego va a volver a crecer. ¿Qué ha pasado cuando se ha achiquitado? Justamente esa es la sombra a mediodía. Justamente ese ratito ha sido el mediodía astronómico. ¿No es cierto? Ahora, ¿para qué hallamos? Para hallar este ángulo que dice que es la altura del Sol sobre el horizonte. ¿Por qué necesitamos este ángulo? Porque vamos a hallar la latitud geográfica con esta fórmula que dice 90 grados más la declinación menos este ángulo. Entonces, para hallar ese ángulo, ¿qué voy a hacer? Simplemente, fíjense, aquí está el genomón, los rayos solares, aquí está el ángulo que necesitamos y vamos a hallar ese ángulo como el arco tangente del tamaño del genomón sobre tamaño de la sombra a mediodía. De la sombra a mediodía. Si tenemos varias magnitudes de la sombra, voy a buscar la más chiquita, ¿no es cierto? Porque esa va a ser el mediodía astronómica. Y entonces voy a hallar este ángulo, H. ¿Sí? Voy a hallar aquí está, longitud del genomón sobre la longitud de la sombra, cuya tangente vale esto. Es el tamaño de la sombra. Y entonces, ya teniendo el tamaño de este ángulo, la altura sobre el horizonte, teniendo la declinación, pues hallamos la latitud geográfica. Ya, ahora, ¿qué vamos a tener cuidado? ¿De qué vamos a tener cuidado? Y aquí está en rojo. Dice, esta fórmula la han hecho para el hemisferio norte. Si nosotros estamos en el hemisferio sur, ¿qué va a pasar? La declinación, tenemos que cambiar de signo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense aquí, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, vamos a tener declinaciones negativas y declinaciones positivas. Porque en los dos hemisferios va a ir de menos 23 a más 23. Entonces, dependiendo del día, vamos a tener en los dos hemisferios declinaciones positivas y negativas.
Entonces nos va a salir directamente con la fórmula. Pero si estamos en el hemisferio sur, directamente de lo que nos sale con nuestra fórmula, le vamos a poner menos la declinación. ¿Por qué? Porque estamos en el otro hemisferio. Porque ¿qué pasa? Aquí, fíjense, el invierno para el hemisferio norte es el 22 de diciembre, pero el invierno para nosotros es el 21 de junio. Sabemos, ¿no es cierto? Pero igual, si es invierno, para ellos el 22 de diciembre será menos, pero para nosotros el 22 de diciembre será más, porque estamos en verano. Es por eso que la declinación tenemos que cambiar de signo dependiendo en qué hemisferio estemos determinando la latitud geográfica. Miren, aquí yo tengo un ejercicio que está mal hecho. Estoy diciendo que está mal hecho y que ustedes tienen que, como práctica, tienen que hacerlo correctamente. Ustedes van a ver por qué está mal hecho. Ya van a analizar, pero tengo que hallar beta, hallo declinación y hallo la latitud. Les estoy mostrando aquí todo lo que he hecho, pero ustedes se van a dar cuenta que hay un dato que está mal. ¿Sí? Pero eso ustedes lo van a resolver. Muy bien, y hemos hallado la latitud. Ahora, ¿cómo determinamos la longitud geográfica? Nos dicen que para determinar la longitud geográfica, los métodos han resultado más complicados que para determinar la latitud geográfica. ¿Sí? Y al último han quedado ¿en qué? En que para calcular la longitud geográfica solamente nosotros vamos a quedar en que la Tierra gira 360 grados de longitud en 24 horas. O sea, fíjense, la longitud va de acuerdo a cómo está girando la Tierra. Por eso es que la longitud no nos va a dar la hora, porque gracias a la longitud es que hay los usos horarios. ¿Por qué? Porque en una hora, ¿cuántos grados de longitud va a girar la Tierra? 15 grados. Entonces, cada 15 grados en la Tierra va a ir cambiando una hora. Vamos a empezar que en el meridiano de Greenwich es 0 grados, una hora después va a ser 15 grados, 2 horas 30 grados, así sucesivamente. ¿No es cierto? Tanto este como oeste. Y de ahí salen los usos horarios. Y por eso es que decimos tenemos que encontrar el mediodía astronómico. Porque aquí lo único que para facilitarnos nos están diciendo que cuando pasan 15 grados de longitud ha variado una hora. Pero nuestro punto no siempre va a estar sobre ese meridiano. ¿Sí? Pero para determinar solamente necesitamos nosotros saber eso, que la Tierra va a girar 360 grados de longitud en 24 horas. Entonces, si yo quiero hallar la longitud de cualquier punto, ¿qué tengo que hacer? Saber cuál es la hora en el meridiano de Greenwich ese ratito y cuál es la hora en el punto que queremos determinar. Hacemos la diferencia, restamos y nos venimos a esta simple regla de 3. Decimos 360 grados de longitud gira en 24 horas. ¿Cuál es la diferencia que hemos hallado? ¿Cuántos grados serán? Y nos va a dar la longitud geográfica. Ahora, ¿podemos nosotros determinar la longitud o la diferencia de longitudes? La longitud es cuando estamos considerando la hora de Greenwich. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esta diferencia aquí, en las 24 horas, vamos a poner cuál es la diferencia horaria entre Greenwich y ese punto. Pero si yo no conozco la hora de Greenwich, pero conozco la hora del punto A y del punto B, entonces voy a hallar la diferencia de longitudes entre ambos puntos. Y nuestros grados tienen que salir máximo 180 grados. Si ha salido más de 180 grados, ¿qué quiere decir? Que en vez de agarrar, si este
es el mediado de Greenwich. En vez de medir este ángulo o medir este ángulo, lo que he hecho ha sido agarrar e irme así. Entonces es más de 180. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que restar 360 menos el ángulo que me ha salido y voy a hallar la verdadera longitud. ¿Sí? Entonces, así se determina la longitud geográfica. ¿Está entendido? Entonces, aquí tenemos nosotros otro ejercicio, que es para la práctica, que dice calcular la longitud y la diferencia de longitud desde el punto A y el punto B, si se sabe que en Greenwich es tal hora, en el punto A es tal hora y en el punto B es tal hora. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar las horas y vamos a aplicar nuestra formulita, ¿sí? Nada más. Y entonces así hallamos la latitud y la longitud de un punto de la Tierra. Pero la tercera coordenada geográfica es la altitud, no porque la Tierra es en 3 dimensiones. No podemos quedarnos con solamente latitud y longitud. ¿Qué pasa con la altitud? Nos dicen que la altitud se la toma respecto a un nivel de referencia. Y el nivel de referencia es la altura media del mar. Entonces, hay métodos que nos van a permitir determinar la altitud de los diferentes puntos. Entonces, en la red geodésica, cada puntito va a tener su latitud, su longitud, su altitud. Y entonces vamos a poder ubicarnos fácilmente en qué punto estamos.